Charles Xavier. Para muchos, ese nombre lo era todo. El padre del sueño de la coexistencia pacífica, el faro de esperanza para los mutantes, el telépata más poderoso del mundo y el mentor de generaciones de héroes. Su nombre era sinónimo de virtud, de sacrificio, de un futuro mejor. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una fachada? ¿Qué hace falta para que un héroe, un verdadero símbolo de esperanza, se convierta en la peor amenaza del planeta? ¿Qué puede quebrar a un hombre que lo sacrificó todo por un sueño y convertirlo en una pesadilla andante? Hoy no vamos a repasar un cómic que ya leíste. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a meternos en un ¿qué pasaría si? Un escenario hipotético tan oscuro y a la vez tan posible que te va a helar la sangre. Vamos a explorar el camino más oscuro, la caída definitiva del Profesor X. Un viaje que lo transformaría de mártir a monstruo, convirtiéndolo no solo en un traidor, sino en el mutante más buscado y peligroso del planeta. Agárrate, porque la historia de cómo el más grande de los héroes se convierte en el peor de los villanos. Arranca ya. Para entender la caída, primero hay que entender qué tan alto estaba. Charles Xavier no era solo un líder, era una idea. Era literalmente la esperanza hecha persona, en un mundo que odiaba y temía a los de su especie. Desde esa silla de ruedas proyectaba una fuerza que pocos hombres de pie podían igualar. Fundó la Escuela Xavier para jóvenes talentos no como un campo de entrenamiento militar, sino como un santuario, un refugio donde jóvenes mutantes aterrorizados y marginados podían encontrar una familia y aprender a ver sus poderes como un don, no como una maldición. Les enseñó a controlar sus dones, sí, pero más importante, les enseñó a controlarse a sí mismos, a aferrarse a su humanidad cuando el mundo quería arrebatársela. Piensa en los X-Men originales. Cíclope, Jean Grey, Bestia, Ángel y el Hombre de Hielo. Eran solo unos críos asustados. Scott Summers era un huérfano que no podía controlar los rayos que salían de sus ojos. Xavier no solo le dio un visor, le dio un propósito. Convirtió un poder destructivo en una herramienta para proteger a otros. Vio en Jean Grey no solo un poder casi ilimitado, sino el corazón compasivo que mantendría unido al equipo. Esa eterna rivalidad entre el Profesor X y Magneto definió el conflicto mutante por décadas. Mientras Magneto, un sobreviviente del Holocausto, veía a la humanidad como una amenaza que debía ser dominada, y Xavier predicaba la paz y la integración. Su amistad rota por la ideología era el espejo perfecto del dilema mutante: guerra o paz, miedo o esperanza. Y Xavier eligió la esperanza, una y otra vez. Sagas como Giant Size X-Men son la prueba de su compromiso. Cuando su equipo original fue capturado por la isla viviente Krakoa, Xavier no se rindió. Reclutó un nuevo equipo más diverso y de internacional. Tormenta de Kenia, Coloso de Rusia, Nightcrawler de Alemania y Wolverine de Canadá. No buscaba soldados, buscaba personas con el corazón necesario para luchar por un mundo que los odiaba. Incluso en sus momentos más oscuros, como en Dios ama, el hombre mata, vimos la fuerza de su ideal. Cuando el reverendo William Stryker lo lleva al límite, Xavier duda de su sueño, pero son sus alumnos quienes le devuelven la fe. Esa era su grandeza. El sueño de Xavier era tan fuerte que podía sobrevivir incluso a sus propias dudas. Era un padre, un mentor, un estratega. Era el hombre que se negaba a rendirse, la conciencia moral del universo Marvel. Y es precisamente por eso, por haber estado en ese pedestal tan alto, que su caída sería la más devastadora de todas. Pero si miras de cerca a cualquier ídolo, siempre encontrarás grietas. Y la estatua de Charles Xavier, aunque pulida por el heroísmo, escondía fisuras muy profundas. Su camino a la villanía no sería un giro repentino, sino la consecuencia de una vida de secretos, decisiones dudosas y un pragmatismo tan frío que rozaba la crueldad. La primera gran grieta apareció en X-Men Génesis Mortal. Ahí se reveló que antes de reclutar al equipo famoso, Xavier había enviado a otro grupo secreto a rescatar a los X-Men originales. Un equipo de jóvenes mutantes sin experiencia, incluyendo a Gabriel Summers, el tercer hermano de Cíclope. La misión fue un desastre, y murieron. Para tapar su error, Xavier borró el recuerdo del incidente de las mentes de todos, incluso de Scott. Le robó el recuerdo de su propio hermano. No fue un acto impulsivo, fue cálculo puro, y eso lo convierte en un manipulador más que en un mentor. Luego vino la sala de peligro. Durante años los X-Men entrenaron allí sin saber que la inteligencia artificial de la sala había despertado conciencia. Xavier lo sabía, y la mantuvo esclavizada, obligándola a morir y renacer una y otra vez. El gran defensor de los oprimidos era en secreto un carcelero. Y luego está Onslaught. Cuando Magneto arrancó el adamantium del esqueleto de Wolverine, Xavier lo detuvo apagando su mente.
Pero ese contacto mental unió las partes más oscuras de ambos. De esa unión nació Onslaught, una entidad con la inteligencia de Xavier y la crueldad de Magneto. Casi destruyó el mundo. El monstruo no nació de la nada, nació de él. Finalmente llegó la era de Krakoa. Xavier abandonó su sueño de integración y fundó una nación mutante soberana junto a Magneto y Moira MacTaggert. Pero lo hizo a través de secretos, manipulación y pactos ocultos. Y cuando Krakoa cayó, él cayó con ella. Fue arrestado, humillado y olvidado. Y aquí entra nuestro ¿qué pasaría si? Imagina un futuro cercano, después de la caída de Krakoa. El Profesor X está solo, roto y convencido de que la humanidad jamás aceptará a los mutantes. En ese silencio, llega a la conclusión más aterradora de su vida. La coexistencia pacífica es una mentira. Y de esa revelación nace un nuevo sueño. No el sueño de la paz, sino el sueño del control. Si la humanidad no puede convivir, se le impondrá la paz. No con guerra, sino con telepatía. Un virus psíquico, el virus Pax. Una paz absoluta que apaga el libre albedrío. Sin dolor, sin odio, sin voluntad. Escapar de prisión es fácil. Manipula a los guardias y simplemente camina hacia la libertad. Se dirige a un nexo psíquico que había preparado en secreto. Y allí lo lanza todo. Washington DC se detiene. El Congreso se queda en silencio. Las personas dejan de hablar. Los coches se detienen. El mundo queda quieto. Los X-Men lo sienten de inmediato. Jean Grey grita por el vacío mental. Cíclope tormenta a Wolverine. Todos saben quién fue. Y entonces escuchan su voz. Hijos míos, dice, no temáis. La guerra ha terminado. He traído la paz. La humanidad ya no será una amenaza. Nuestro sueño, por fin se ha hecho realidad. La traición es total. El padre de todos los mutantes se convierte en su peor enemigo. El mundo reacciona con caos. Los gobiernos declaran al Profesor X el terrorista más peligroso de la historia. Los centinelas vuelven a los cielos. Y la paranoia antimutante alcanza su punto máximo. Pero la verdadera guerra es entre ellos mismos. La comunidad mutante se divide en dos. De un lado, Cíclope y Tormenta, decididos a detener a su mentor. Del otro, mutantes como Éxodo y los guerreros de Araco, que creen que Xavier por fin tuvo el valor de hacer lo necesario. Así comienza la guerra civil mutante. Los X-Men contra Xavier. Hijo contra padre. Discípulo contra maestro. Wolverine tiene que cazar al hombre que le dio un propósito. Jean Grey debe enfrentarse al único telépata que puede vencerla. Y en cada batalla la historia de los X-Men se quiebra un poco más. La caída de Charles Xavier no sería solo la historia de un héroe que se volvió villano. Sería la historia de cómo el más noble de los sueños se transforma en la tiranía perfecta. Nos enseña que la línea entre un salvador y un dictador es más delgada de lo que creemos. El héroe sacrifica a quien ama para salvar el mundo. El villano sacrifica al mundo para salvar lo que ama. Y Xavier eligió su sueño por encima de todos. Pero ahora te pregunto a ti, si los cómics tomaran este camino, ¿crees que Xavier tendría razón? ¿Sería la consecuencia inevitable de décadas de odio o simplemente la corrupción de un hombre que jugó a ser Dios demasiado tiempo? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias, estos análisis del lado oscuro de los héroes, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.